Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy jueves vamos a hablar de Mateo capítulo 4 del 1 al 11, tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si prostrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén, amén. Aquí en este ejemplo que nos da nuestro Señor Jesús en la tentación que tuvo, Dios nos da ese ejemplo con Él, porque tú y yo vamos a ser tentados como Jesús fue tentado. ¿Entiendes? Entonces, para estar fuerte el día de la tentación, uno tiene que estar metido en la palabra de Dios, saber de la palabra, ¿no? Para que el día de la tentación uno responda con la palabra de Dios, ¿no? Y así como Jesús fue tentado, ¿no? Nosotros vamos a estar, Jesús estaba pasando hambre, ¿no? Porque había ayunado 40 días y 40 noches. Entonces nosotros cuando la tentación venga, nosotros no vamos a pasar por necesidades, ¿no? De repente de hambre o físicas o de salud o algo, y ahí va a venir el tentador, ¿no? Entonces el día de la tentación, porque va a venir la tentación, uno tiene que estar preparado, uno tiene que saberse toda la palabra de Dios, ¿no? Y como Jesús dijo, ¿no? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces Jesús respondió con palabra, ¿no? Porque no solamente no vamos a vivir de las cosas que nos da el cuerpo, uno tiene que tener fe en Dios, ¿no? Uno vive de la palabra de Dios, ¿no? Y acá nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que salió de la boca de Dios y vino y habitó entre nosotros? Nuestro Señor Jesús. Él es la palabra de Dios que salió de la boca del Padre, ¿no? La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Entonces Jesús dijo, coman de mi carne, beban de mi sangre. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Al leer la Biblia. Estamos comiendo y bebiendo de su sangre, viniendo la palabra y la fe crece en nosotros. Es como uno come y bebe la sangre de Cristo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Entonces, es cuando uno va a estar fuerte así, ¿no? Porque no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, de la Biblia, ¿no? Y también hay que saber la voluntad de Dios, ¿no? Porque también para no hacer cosas que de repente no van con Dios, ¿no? Porque Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Para no tentar a Dios, para no ir contra Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Leyendo la palabra, ¿no? Dios nos revela sus misterios, nos revela su persona, nos revela cuál es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que tú y yo seamos santificados, ¿no? Que seamos santos como Él es santo, ¿no? ¿Y cómo llegamos a ser santos? Cuando venimos a la palabra de Dios, Dios habita en nosotros con su espíritu y Él nos purifica. Al que tiene fruto, Él le poda a la planta para que tenga más frutos espirituales, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y después, ¿no? También seguía siendo tentado por tercera vez, ¿no? Y le dijo, vete Satanás, escrito, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿no? Porque este mundo está guiado por el diablo. Y este mundo va a querer que tú idolatres cosas del mundo, adores esas cosas del mundo, tomes tu tiempo, todo tu tiempo lo pongas en las cosas del mundo. Y eso no quiere Dios. Dios quiere que uno lo sirva a Él. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Buscar a Dios primero, ¿no? Busca a Dios primero y después el resto es añadido, ¿no? Entonces, al leerte toda la palabra, al conocer a Dios por completo, al saber su voluntad, sabrás cómo luchar el día de la tentación. Así como Jesús fue tentado, tú y yo vamos a ser tentados. Dios lo bendiga. Chao, chao.